¿Cuál iglesia? Capítulo 12. La realidad de la iglesia, parte sexta. Este último capítulo nos permite seguir hablando de la unidad de la fe, que resulta de ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu y que solo se da en aquellos creyentes que viven la realidad de la iglesia, establecida por el Señor, es decir, la iglesia genuina. El bautismo en el Espíritu. El día que el Señor ascendió, llevó a los discípulos al monte de los Olivos, y antes de ascender les pidió que se quedaran en Jerusalén, hasta que recibieran la promesa que Él les había hecho, promesa del Padre. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Para concluir su obra de redención, Jesús debía ser entronizado como Señor y Cristo, y venir luego como el Espíritu para revestir a los discípulos con el poder celestial, poder de lo alto. En las iglesias de los hombres, por falta de visión, creen que este poder es para hacer proezas, tales como sanar enfermos, hablar en otras lenguas, resucitar muertos, soplar y tumbar a la gente, y una cantidad de abusos que lleva a los falsos maestros a convertirse en verdaderos prestidigitadores para engañar a sus seguidores con milagros y cosas muy vistosas y espectaculares. El Señor dice claramente que recibiríamos poder para dar testimonio de Él, primero en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y en toda la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es posible que cuando somos testigos del Señor, Él quiere resucitar a algún muerto como ocurrió con Pedro, por quien el Señor resucitó a Tabita, o desee sanar enfermos como le ocurrió al cojo de nacimiento, que el Señor sanó cuando Pedro y Juan iban al templo, y que el Espíritu ejecute otras obras prodigiosas, pero se debe entender que ese no es el centro del obrar del Señor, ni tiene como propósito incrementar la fama de algún líder, sino convertirse en un testimonio vivo del Señor, como ocurrió en los dos casos mencionados. Si tú, querido lector, observas detenidamente el suceso de Pentecostés, verás que no fue nada espectacular, sino que el Espíritu tomó a algunos para que hablaran en los idiomas de las personas que se encontraban allí, con el fin de testificarles acerca de las maravillas de Dios. Después el Espíritu tomó a los 12 y por medio de Pedro habló las palabras que los presentes necesitaban oír para convertirse al Señor. Eran personas que habían sido conocidas por Dios y predestinadas antes de la fundación del mundo, y el Espíritu las reunió en ese lugar para que oyeran su testimonio por medio de los discípulos y creyendo fueran agregados al reino de Dios. El cristianismo anhela alguno de los dones de los que habla 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad en el mismo Espíritu, a otro realizar obras poderosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A los cristianos les encantan aquellos dones que son espectaculares, tales como el orar en lenguas desconocidas, hacer obras poderosas y profecías, e incluso hay denominaciones que se especializan en alguna de estas ramas. En mi trasegar por el cristianismo encontré especialistas en enseñar a los feligreses a hablar en lenguas, pero no lenguas que vienen del Espíritu, sino lenguas raras, incomprensibles.
Ten en cuenta que las lenguas que los hermanos hablaron en Pentecostés eran dialectos comprensibles para quienes los oían, porque ellos mismos testificaban que los oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Las lenguas que hablan en los grupos cristianos son lenguas extrañas, en las que no interviene el Espíritu Santo, sino el enemigo de Dios, y al ser un hecho lleno de espectacularidad, convencen a quienes los ven, engañándolos al afirmar que esas son obras del Espíritu Santo. Los especialistas en hablar en lenguas inducen a sus discípulos a que traben la lengua y emitan sonidos extraños e ininteligibles. Tocan la emoción del discípulo y creen que han dado un paso bien importante porque han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¡Qué engaño tan infame! Veamos lo que el Espíritu dice acerca de las lenguas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios 14, versículo 22. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Pentecostés. En torno a los 120 hermanos había una multitud de incrédulos, y el Espíritu Santo usó las lenguas como señal para que ellos creyeran. Además, esas lenguas eran comprensibles. Por eso Pablo habla así. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero orar 5 palabras con mi mente para instruir también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, versículos 13 al 14 y versículos 18 y 19. En las iglesias de los hombres son muy apetecidos este tipo de dones, porque son espectaculares para quienes los practican y para los espectadores. No tratamos de impedir que algún hermano hable en lenguas, si son del Señor, pero si es en una reunión de la iglesia, debe seguirse el orden que establece el Espíritu Santo. Si habla alguno en lengua desconocida, sea esto por 2, y a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículos 27 y 28. Pablo expresa con claridad la posición del Espíritu a propósito de hablar en lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. De otro modo, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que has dicho, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi mente para instruir también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios capítulo 14, versículos 14 al 19. Los líderes de las iglesias de los hombres son amantes de los, entre comillas, dones espectaculares, porque producen fama. A finales del siglo pasado se levantaron falsos maestros que engañaron a miles, soplando y tumbando a las personas, y afirmaban que ese era otro don del Espíritu Santo. Otros se dedicaron a reparar dentaduras, a sanar enfermedades de diversa índole, los que eran transmitidas en directo por la TV, con testimonios en vivo. Sus congregaciones se llenaron de seguidores y sus bolsillos de dólares, pero nada ganaron del Señor. Hay congregaciones que todo el tiempo de sus cultos están echando fuera demonios y no se dan cuenta que para nosotros, los hijos de Dios, los demonios están completamente aplastados, porque el Señor los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz.
Las personas que se enfrascan en esas actividades están viviendo antes de la cruz, luego no son creyentes genuinos. No se encuentran en las congregaciones de los falsos maestros quienes anhelen una palabra de sabiduría, ni palabra de conocimiento que encabezan la lista de los diversos dones que da el Espíritu. Si tienen alguna práctica de la fe no es genuina, porque no tienen revelación ni visión sobre la fe genuina, que es la que estamos describiendo en esta parte de este libro. Su práctica de la, entre comillas, profecía es más bien una farsa de predicción de eventos futuros que nunca se realizan, pero no es un profetizar que edifique a los oyentes, como dice la palabra del Señor. No hay un ejercicio del don de discernimiento de espíritus, porque de haberlo, jamás creerían todas las mentiras con que los engaña Satanás por medio de los falsos maestros que regentan el liderazgo de las iglesias de los hombres. Para concluir esta reflexión acerca de los dones del Espíritu, tan mal interpretados en las iglesias de los hombres, es necesario que pongamos atención a lo dicho por el Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Ten en cuenta que es el Espíritu Santo quien ejecuta los dones. Los dones son de Él, no nuestros, y el Espíritu los imparte por medio de quien quiere. En otras palabras, cuando hay una palabra de sabiduría, revelación del Espíritu, es el Espíritu Santo quien imparte esa palabra, y lo hace por medio de quien Él quiere. Si hay una palabra de conocimiento, ciencia, es el Espíritu Santo quien la imparte a través de algún hermano. Si ejercitamos nuestra fe subjetiva, es porque el Espíritu nos suministra esa capacidad de creer recibiendo su persona y su obra, y este es un don que debe estar en todos los hijos de Dios. Si el Espíritu considera que es necesario sanar físicamente a una persona, lo hace por medio de un creyente. Pero es el Espíritu Santo el sanador, no la persona por quien el Señor operó la sanidad. Si el Señor encuentra la necesidad de obrar algún milagro, lo hace por medio de quien sea su voluntad o de quienes sea su voluntad. Pero esas obras poderosas son hechas por el Espíritu en y a través de los hijos de Dios, y no los hijos de Dios separados del Espíritu quienes las realizan. El Espíritu Santo nos muestra toda la mentira que Satanás ha introducido en las iglesias de los hombres, haciendo por medio de quienes allí se congregan sus obras de mentira e imitación, y llevando a creer a los congregados la falsedad de que esas obras son del Espíritu de Dios. Si el Señor encuentra necesidad de hablar en otra lengua, las hablará Él por medio de quienes quiera, como ocurrió en Pentecostés, donde fueron hablados más de 15 idiomas diferentes, y a la vez hubo el don de interpretación de lenguas, porque los oyentes entendieron perfectamente las maravillas de Dios que los hermanos estaban hablando. En las iglesias de los hombres, los feligreses hablan así: yo tengo don de lenguas, y otro: yo tengo don de sanidad. Uno más afirma: yo puedo resucitar muertos. Uno más dice: yo soy profeta. Como si el Espíritu, entre comillas, escriturara a ciertas personas sus operaciones. No, quien hace todas las cosas es el Espíritu Santo. Lo que hacen los hombres no tiene ningún mérito ante el Señor. En verdad, todo aquello que hace el hombre separado de Dios se origina en Satanás. Retomando el tema que estamos tratando en este apartado, el bautismo en el Espíritu, después de transcurridos 10 días desde la ascensión del Señor, período en el que los discípulos estaban llenando sus espíritus y sus almas del Señor, es decir, estaban guardando la unidad del Espíritu, llegó el momento en que eran totalmente unánimes, es decir, habían aprendido a esperar y a depender solamente del Señor. Mientras transcurrieron los 10 días en el aposento alto, los 120 hermanos estaban siendo diligentes
en guardar la unidad del Espíritu. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. Guardar la unidad del Espíritu no es guardar la unidad de un líder, de una doctrina o de una organización. Esas son unidades mentirosas que en realidad son divisiones. Guardar la unidad del Espíritu consiste en que cada creyente, hijo de Dios, sea uno en su espíritu humano con el Espíritu de Dios. Y es un asunto personal e individual. Es decir, yo no puedo guardar la unidad del Espíritu por ti, ni tú puedes guardarla por mí. Cada creyente debe poner toda diligencia en ser uno en su espíritu con el Señor, y eso se logra cuando pensamos en las cosas del Espíritu. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Siempre que tú y yo pensamos en las cosas del Espíritu, en la persona del Señor, sus atributos y virtudes de majestad, amor, vida eterna, sabiduría, justicia, bondad, mansedumbre, luz, dominio propio, fidelidad, benignidad, paciencia, etc. Es decir, todo aquello que esté en el Señor y que nos ha dado como herencia. Siempre que nos dedicamos a pensar en su elevada obra de redención que realizó para nosotros, estamos poniendo la mente en el Espíritu, estamos siendo espirituales y estamos guardando la unidad del Espíritu. Eso hacían los 120 hermanos que estuvieron en el aposento alto durante los 10 días posteriores a la ascensión del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Cuando dos o más creyentes guardan la unidad del Espíritu, se manifiesta la unanimidad, es decir, esos hermanos llegan a tener una sola alma, un mismo hablar, es decir, el hablar del Espíritu, una sola visión, o sea, la visión que da el Señor, un mismo sentir, o sea, aquello que siente el Espíritu, un mismo parecer, el parecer que tiene el Padre. Están en la única comunión, la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor, la comunión del Padre y de su Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Cuando un grupo de creyentes son unánimes, es decir, su corazón está lleno de las riquezas del Señor, esas personas están listas para que el Espíritu pueda expresar y hacer su voluntad. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ser unánimes es fácil. Consiste en llenarse del Espíritu Santo en el espíritu humano y el alma. Los dos, espíritu y alma, conforman el corazón. Y estando llenos expresamos lo que Dios habla, lo que Dios piensa, lo que Dios desea, el parecer del Señor, y no hay lugar para que Satanás introduzca alguno de sus engaños, porque estamos perfectamente unidos a Dios. Una prueba de la unanimidad es lo que ocurrió en la designación del sucesor de Judas Iscariote. Pedro, debido a que era un hermano que había recibido revelación del Señor, véase Mateo 16, versículos 16 al 19. En esa ocasión el Señor le prometió que le daría las llaves del reino de los cielos, y por eso vemos a Pedro abriendo la puerta de ese reino. En esa ocasión, previa a Pentecostés, el Espíritu Santo lleva a Pedro, basado en la escritura profética, a mostrar a los hermanos que era necesario que el lugar que había dejado Judas Iscariote fuera tomado por otro de los hermanos que habían estado con el Señor desde el bautismo hasta su ascensión. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 estaba reunido allí y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, quien se hizo guía de los que prendieron a Jesús
y era contado con nosotros, y se le asignó una porción de este ministerio. Este, pues, con salario de injusticia, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 22. Nótese que Pedro usó la escritura, pero no lo hizo repitiendo la letra muerta de ella, sino que era una palabra que en ese momento estaba hablando el Espíritu Santo por boca de Pedro, de acuerdo con la necesidad del momento. Sin duda, este hablar no había sido preparado por Pedro. Él no había hecho un bosquejo. Con sencillez de corazón dejó que el Espíritu Santo fluyera desde su espíritu y hablara las palabras precisas y necesarias para el tema y para la ocasión. Esto es tener revelación. En torno a lo expuesto por Pedro, no se levantó un debate ni una discusión, sino que los hermanos concordaron en todo lo que el Espíritu les habló por medio de Pedro. Ellos eran diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es unanimidad. Estuvieron de acuerdo en las condiciones que el Espíritu expuso para el que había de ocupar el lugar de Judas. Es necesario, pues, que de estos hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba. El sustituto de Judas debía ser uno que había estado con ellos desde el día que Jesús fue bautizado hasta el día que ascendió. A nadie se le ocurrió añadir ni quitar requisitos, porque era el Espíritu Santo quien había hablado a través de Pedro, y el sentir y la visión del resto de los hermanos era la misma del Espíritu. Eso es unanimidad. Obsérvese además que no le iban a dar ningún título a quien el Señor designara. No iba a ser un apóstol, ni un pastor, ni papa, ni sacerdote. Se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vean lo sencillo que es el Señor en su iglesia. Con estos dos requisitos encontraron que entre ellos había dos hermanos y propusieron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hechos capítulo 1, versículo 23. Si esta situación se hubiera dado en alguna de las millones de iglesias de los hombres que pululan sobre el planeta, se hubiera armado el más horrible contubernio para ver a cuál de los dos elegirían. Una de esas tantas iglesias hubiera convocado un cónclave ultrasecreto con los príncipes de su iglesia, y después de mucho debate, de muchos días, al final hubieran elegido a uno de los dos, y de la elección le habrían echado la culpa al Espíritu Santo, como hace el catolicismo romano contemporáneo, que cuando eligen un nuevo papa dicen que es el Espíritu Santo quien lo designó. ¡Qué calumnia para el Espíritu! Tratándose de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, habrían convocado a los 5 patriarcas, que son las cabezas visibles de esa iglesia, y a otros altos dignatarios, y habrían celebrado su propio cónclave para decidirse por José Barsabás o por Matías. En el mundo evangélico hubiese sido bien distinta la elección, debido a que esa iglesia está fraccionada en millones de pequeñas congregaciones y no tienen un sínodo que las aglutine a nivel mundial. Pero si la elección se diera a nivel congregacional, se levantarían miles de intrigas entre los feligreses.
aduciendo cada uno su preferencia por uno de los dos, argumentando con muchas palabras relativas a las cualidades y los defectos de los candidatos. Pero nada de eso ocurre en la iglesia del Señor, donde es el Espíritu Santo la cabeza, el guía y gobernante. Ellos, con sencillez de corazón, orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que se desvió Judas para irse a su propio lugar. Hechos capítulo 1, versículos 24 y 25. Se dieron al Señor la potestad de determinar quién de los dos debía tomar parte en el ministerio y apostolado. Estas son funciones, no títulos. Así se hacen las cosas en la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo quien encabeza y toma las decisiones, no los hermanos guiados por sus ambiciones, su egoísmo y sus puntos de vista. Al Espíritu Santo le pareció bien guiar a los hermanos a que echaran suertes para saber quién era el designado por él. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1, versículo 26. He oído a algunos hermanos criticar el asunto de echar suertes para saber quién era el que Dios había escogido entre los dos hermanos. Esa era una práctica corriente en el Antiguo Testamento, y debemos entender que los hermanos no tenían aún el hábito de oír y seguir al Espíritu desde su espíritu, y tomaron un camino que fue corriente en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, como fue el caso de los dos machos cabríos, sobre los cuales el sumo sacerdote, el día de la expiación, echaba suertes para saber cuál de los dos enviaba a Azazel al desierto y cuál se ofrecía a Jehová como ofrenda por el pecado. Igualmente, por el método de echar suertes, fue repartida la heredad que cada tribu recibió en la tierra de Canaán, y en otros episodios donde hubo que resolver sobre una o más personas. El asunto es que el Espíritu tenía necesidad de suplir un lugar que había sido dejado por el traidor Judas Iscariote, y pudo el Señor obrar en los hermanos de acuerdo con su voluntad, porque ellos eran solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y eso los llevó a la unanimidad. Por eso es glorioso el comienzo de la manifestación de la iglesia, el día de Pentecostés. Ese día los 120 estaban unánimes, y el terreno para que el Espíritu obrara según su voluntad estaba abonado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1. La primera condición para la manifestación de la iglesia es que haya al menos 2 personas que sean diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Guardar esa unidad les dará unanimidad, y allí se manifiesta la iglesia que es según Dios. Bien diferente ocurre en las iglesias de los hombres. En ellas se requiere que se levante un líder que predique supuestamente la palabra de Dios, y hay un grupo que no es la iglesia, sino una burda imitación de Satanás, porque esa es la especialidad de él, imitar y falsificar la obra que el Señor quiere hacer y hacerle creer a las personas que esa es la iglesia, como proclaman hoy los millones de congregaciones mundanas del cristianismo a lo largo y ancho de la tierra. Los 120 en Jerusalén guardaban la unidad del Espíritu y eran unánimes. Por eso el Señor pudo seguir adelante con su plan. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículo 2. Es notorio que el hecho que ocurre enseguida es repentino y se originó en el cielo. En otras palabras, no fue planeado por ningún hombre en la tierra, sino que vino del cielo y fue repentino, es decir, en la tierra nadie lo esperaba ni lo conocía. La iglesia es celestial, y aunque se manifiesta en la tierra, no es ni debe ser nada terrenal. La manifestación de la iglesia comenzó con un estruendo que es poderoso y llama la atención de quienes están en el lugar.
Sin embargo, los discípulos estaban sentados, estaban reposados. No había ninguna disputa entre ellos. El Señor les había pedido que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, pero no les dijo el tiempo que debían esperar, si era un día, o 10, o 15, o un mes, o un año. Él solo les pidió que esperasen, y ellos fueron obedientes. Se entregaron en la mano del Señor y esperaron que Él hiciese su voluntad. Estaban sentados, confiados, sin ninguna angustia. No estaban organizando actividades para llevar adelante el mandato de ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Bien diferentes son las iglesias de los hombres, donde continuamente hacen planes para hacer las obras de Dios. Él no necesita ninguna de nuestras obras, le son abominación. Las obras de Dios las hace Él mismo en y junto con nosotros. Dice el relato bíblico que el viento recio que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados. El término griego utilizado aquí es eplerosen, que indica llenar interiormente, así como cuando un recipiente es llenado con un líquido o con un gas. El relato de la palabra continúa así: y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. De todo lo que ocurre aquí, nada es planeado ni producido por el hombre. Todo lo planeó y lo ejecutó el Espíritu, y sobre cada uno aparecieron lenguas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Para decir llenos ya no utiliza la palabra griega eplerosen, sino la palabra eplesesan, que tiene un significado diferente a la primera y se refiere a cubrir, a ser llenado exteriormente. Por esa razón dice el versículo 3 que las lenguas como de fuego se repartieron asentándose, subrayado, sobre cada uno de ellos. Y es así, porque los discípulos habían sido llenos del Espíritu interiormente la tarde del día de la resurrección, 50 días atrás. Cuando el Señor sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. El Espíritu es muy cuidadoso en la impartición de su palabra. Aquí dice sopló en ellos, y para la preposición española en es usada la preposición griega eis, que quiere decir dentro de. En otras palabras, el día de la resurrección, el primer día de la semana, Dios vino a morar dentro de nosotros, mediante el soplo de Jesús resucitado y glorificado. Y 50 días después vino y cubrió a los discípulos dentro de él. De esta manera el Señor cumplió lo que había prometido en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios mora en nosotros y nosotros moramos en él. Él es nuestra morada y nosotros somos su habitación. Somos una morada mutua. En Pentecostés finalizó la obra de redención que el Señor realizó a nuestro favor cuando nos introdujo en él. Él, como el Espíritu Santo, nos cubrió y nos escondió en su seno para nunca más separarnos. Este es el comienzo de la manifestación de la Iglesia según Dios la planeó, la conforma y la edifica. Todos los asuntos que hemos visto hacen parte de la fe objetiva y Dios los puso en ella para que nosotros, mediante la fe subjetiva, que hace referencia a nuestro creer, nuestro recibir de la persona y la obra de Dios, lo disfrutemos hasta que lleguemos a la unidad de la fe, es decir, la virtud de la fe que el Señor puso en nosotros,
sea llena de todos esos elementos y así lleguemos a la plenitud. Es lamentable tener que decir que nada de esto hay en las iglesias de los hombres, porque los creyentes genuinos que están en ellas están velados, tienen tantos velos delante de ellos que no pueden ver ni siquiera el equivalente a la pequeña luz que entra por una rendija en un cuarto oscuro. Pero esa situación tan negativa tiene una solución que es bien sencilla, de acuerdo con los que nos presenta el Espíritu Santo en la Biblia. Pero cuando su corazón se convierta al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. La dificultad está en el corazón de esos creyentes genuinos. Por causa de la ceguera en que están, sus corazones están entregados a un líder, a unas doctrinas y a una organización. Estos son los velos. Esta es la razón de su ceguera. Pero dice el Señor que cuando el corazón de esos hijos suyos se vuelva a Él, el velo les será quitado y entrarán a disfrutar la libertad que hay en el Espíritu. Esto es exactamente lo que el Señor habla en Juan 10, donde dice que las ovejas están en el redil. En ese lugar hay una comida trasnochada y sucia, y estando allí no se puede ver muy lejos. Es lo que les ocurre a las personas que están mucho tiempo en la cárcel. Debido a la limitación de ver grandes distancias, la visión se va perdiendo y cuando salen de allí son miopes, ven muy poco. Todos los hijos de Dios que están en los grupos cristianos están encerrados en un redil y el Señor viene a llamarlos por su nombre. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10 versículos 3 al 4. Es igual a lo que el Señor habla al ángel de la iglesia en la Odisea, que es la última etapa de la degradación de la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Apreciado lector, pienso que eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que fuiste escogido y predestinado por el Señor antes del tiempo y que has caído en un redil católico o protestante. Hoy el Señor ha venido a ese redil a llamarte. No seas sordo a su voz. Su voz es muy suave, no es altiva ni altanera. Habla muy quedo allá en lo íntimo de tu ser. Pronuncia tu nombre y te invita a salir para seguirlo a Él. En la mañana, cuando un pastor saca las ovejas del redil, ellas respiran aire puro, distinto al pesado y fétido aire que hay en el redil. Tienen libertad para ir a las fuentes de agua pura y fresca a beber hasta calmar su sed. Tienen delante de ellas una infinita pradera para comer pasto fresco, nutritivo y agradable. Todo el tiempo que tú, querido hermano, has estado en el redil, has sido alimentado con comida tóxica, inapropiada, que no es nutritiva ni agradable. Te han dado a beber agua sucia, contaminada con la corrupción diabólica, y han llenado tu ser de porciones tóxicas. Igualmente has respirado un aire viciado, contaminado, y han atrofiado tu organismo espiritual. En el redil te han encerrado en un cuarto oscuro, donde no entra la luz, y has permanecido ciego. Te han hecho creer que tienes visión, pero es mentira. El Señor, que es el buen pastor, el único pastor, hoy te está llamando por tu nombre. Te está invitando a salir de ese apestoso redil y a seguirlo a Él. Te quiere presentar un horizonte sin límites, donde podrás disfrutar de todas sus riquezas, su persona y su obra de redención. Él desea entrar en ti para cenar y a la vez para que tú disfrutes todas sus riquezas como su buena comida, excelente vestido y excelsa bebida.
Si has oído su voz, ahora mismo la estás oyendo, ábrele tu puerta y permítele que entre. Él desea tener una comunión íntima contigo para que te recuperes de la enorme pérdida que has tenido en el pasado siguiendo a hombres. Es tiempo de seguirlo a Él. Depende solo de ti, amado hermano. Agradecemos al Señor por hablarnos extensa y profundamente acerca de la fe, de los dos lados de la fe y la fe a la que tenemos que llegar si queremos entrar en la realidad del reino de los cielos, que ha de comenzar dentro de muy poco tiempo, o para que podamos entrar en la Nueva Jerusalén una vez haya transcurrido el reino de los cielos. La unidad de la fe es un asunto al que todos los hijos de Dios debemos llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4, versículo 3. Y podemos aprovechar este tiempo para que nuestra fe subjetiva crezca hasta igualar la fe objetiva. El versículo dice hasta que todos. Eso quiere decir que ningún hijo de Dios está exento de ese requisito. Tú no lo estás. No hay escapatoria. O llegamos a la unidad de la fe o llegamos. Si disponemos nuestro corazón para que el Señor lo llene de la fe, lograremos llegar a esa unidad antes de partir de esta tierra o antes de que el Señor inicie su regreso. En ese caso, seremos las primicias. Pero si el creyente no aprovecha este tiempo y está vivo para la época de la gran tribulación, tendrá que sufrir casi todas las calamidades propias de esa época. Y tal vez en ese tiempo logre llegar a la unidad de la fe y entre en el reino de los cielos como un vencedor retardado. Pero habrá perdido el gran disfrute que tendrán las primicias en exclusividad. Los que no lleguen a la unidad de la fe antes del establecimiento del reino milenario tendrán que hacerlo en las tinieblas de afuera, llorando y crujiendo los dientes, para entrar finalmente en la Nueva Jerusalén, pero habiendo perdido el disfrute exclusivo de las primicias y el disfrute del reino de los cielos reservado para las primicias y los vencedores tardíos. De ti depende. Tú eres quien toma la decisión, o de seguir en las iglesias de los hombres y ser derrotado, o de ir al Señor y vivir la realidad de su iglesia en Él. Hasta aquí este rico disfrute del capítulo 12, que habla sobre la realidad de la iglesia. Esperamos que sigas disfrutando y que ayudes a otros a disfrutar. Envíales el link del video para que otras personas, familiares, amigos, conocidos, puedan conocer esta palabra y puedan tener un encuentro con el Señor. Suscríbete, así te mantendremos al día de todas las novedades del canal y danos un me gusta. Buen disfrute.